Bien, sistemas de un grado de libertad. Para ello, primero vamos a definir lo que es un grado de libertad. Les voy a mostrar un video. Primero vamos a recordar lo que ustedes vieron en análisis 2, grado de libertad. Voy a hablar de lo que es un grado de libertad. El grado de libertad es el mínimo de coordenadas independientes requerido para determinar por completo todas las partes de un sistema en cualquier instante de tiempo. Define la cantidad de grados de libertad del sistema. Por ejemplo, ahí tengo esa masita pegada a un resorte. Si se fijan en la masa, tengo una X que me denota la posición. En este caso, pues X viene siendo una coordenada o un grado de libertad. También aquí tengo un grado de libertad en lo que es esa, por ejemplo, esa polea que tiene un círculo y bueno, tiene un grado de libertad, lo que es teta. Entonces ahí, si yo giro ese sistema que está empotrado, pues nada más tengo un ángulo. Para entenderlo así más sencillo es que X es una coordenada y teta es otra coordenada. Si por ejemplo yo tengo X1 y X2, pues vienen siendo un grado de libertad, 2 grados de libertad. Era lo que les decía, por ejemplo, en esa imagen que aparece ahí, tengo lo que es ahora masa 1 con X1, un grado de libertad, y masa 2 con X2 es otro grado de libertad. Ahí tengo un sistema de 2 grados de libertad. Por ejemplo, en ese sistema que aparece ahí ahora es la posición en X y el ángulo teta, que viene denotado precisamente por un péndulo. Aunque esas configuraciones son muy raras, pues a veces las analizamos en esta materia, a veces no, pero depende del sistema que se quiera analizar. Pues ya en la práctica, al final de cuentas, es donde vamos a estar trabajando. También hay sistemas de 3 grados, si se fijan, aquí la fórmula para que le agarren la onda es, fíjense que dice X1, X2, X3. Entonces ahí son 3 grados de libertad. Y bueno, pues así se identifica cuando es un grado, cuando son 2 y cuando son 3. No está tan difícil. También otra forma de identificar si... Jóvenes, nosotros vamos a empezar a hablar de sistemas de un grado de libertad en este capítulo. En estas clases vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer la teoría relacionada a sistemas de un grado de libertad. ¿Ok? Vamos a empezar con eso. Ok, muchachos, sistemas de un grado de libertad. Entonces, para ello vamos a recordar algunas definiciones. Un grado de libertad en general se define como una coordenada generalizada. La definición formal es aquel en que solo es posible un tipo de movimiento.
Jóvenes, nosotros hemos estudiado, vamos a ver el sistema clásico, masa-resorte. Vamos a hablar de una coordenada generalizada aquí. Cuando hablamos de pórticos, también vamos a hablar de eso. Imaginemos que el pórtico tiene rigidez infinita, diafragma rígido, entonces solamente va a haber una coordenada generalizada, grado de libertad. El sistema que vamos a usar en todos los casos para representar este tipo de problemas es el sistema de masa-resorte, jóvenes. Sistema simplificado, masa-resorte. ¿Ok? Entonces, inicialmente vamos a resolver los problemas con el sistema masa-resorte que estamos viendo. Esta representación va a ser dada para los pórticos, también lo vamos a ver para vamos a verlo también para losas, etc. Pero sí quiero que entiendan que un grado de libertad representa la posibilidad del movimiento que tiene una determinada estructura. En este caso solo vamos a simplificarlo a 1. Ustedes han visto en el curso de análisis 2 que algunos pórticos se pueden determinar, se pueden estudiar con este sistema de grados de libertad. Con 3 grados, por ejemplo, los giros. Pero nosotros en esta parte del curso no vamos a ver nada de esto todavía. Vamos a ver la parte de un pórtico sencillo con un solo grado de libertad. Entonces, lo que vamos a hacer son los modelos dinámicos. Para los modelos, uno de los ejemplos clásicos es el siguiente. Imagínense una viga simplemente apoyada. A nosotros nos interesa conocer el desplazamiento máximo de la viga. La viga simplemente apoyada puede tener una carga distribuida, una carga puntual en el centro, etcétera, pero a nosotros nos interesa el desplazamiento. Ese desplazamiento va a ser nuestra coordenada generalizada o grado de libertad. Entonces, muchachos, esto en algunos textos aparece simplificado como una masa concentrada aquí. Es una forma de verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La simplificación es un sistema de masa-resorte, donde el resorte está colgado en el techo y representa el desplazamiento generalizado que ustedes han visto, el desplazamiento que está aquí. El otro ejemplo clásico ya lo hemos visto, el famoso pórtico. A nosotros nos interesa el sistema de grados de libertad del pórtico, solamente grado de libertad horizontal, considerando que es un pórtico con un diafragma rígido. La rigidez a flexión e igual a infinito. Diafragma rígido. Y esta es la simplificación. Sistema masa-resorte, una fuerza externa que va a generar también un movimiento, K equivalente, M equivalente. Muy bien, muchachos, entonces hay que recordar eso. La idea es que nosotros debemos tener un problema y ese problema dinámico lo vamos a simplificar a un sistema masa-resorte. ¿Ok, muchachos?
Sistema masa-resorte con M equivalente, K equivalente. Y en base a eso vamos a poder trabajar con las ecuaciones de movimiento y las propiedades que debemos ver en este caso. Ojo, los dos sistemas que estoy mostrando son sistemas equivalentes. Ustedes pueden considerar un sistema colgado en el techo o un sistema carrito en el suelo. Ambos son equivalentes y van a tener la misma ecuación. Mi sugerencia es trabajar con el segundo, pero en algunos casos es más fácil verlo con un sistema colgado en el techo, como vamos a ver en algunos ejemplos. ¿Qué ecuaciones de movimiento vamos a utilizar? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. El principio de D'Alembert, que dice que existe un diagrama de cuerpo libre y un diagrama cinético, y las ecuaciones de movimiento se deben trabajar en base a estos conceptos. También se puede aplicar el principio de trabajos virtuales para poder estudiar estos conceptos. Incluso el principio de Hamilton de conservación de energía se puede utilizar para determinar la ecuación de movimiento en un sistema de un grado de libertad. Ustedes ya han visto esto, muchachos, en el curso de dinámica. Nosotros lo vamos a repasar y aplicar para ejemplos clásicos en vigas pórticos. Muy bien. ¿Cuál es la clave de todos los problemas que hagamos? Es dibujar adecuadamente un diagrama de cuerpo libre, un diagrama cinético y utilizar la segunda ley de Newton o el principio de D'Alembert para poder resolver las ecuaciones. Es importante, muchachos, identificar este tipo de casos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del sistema masa-resorte, vamos a tener presente lo siguiente. No se incluye el peso, ya que U es siempre medido desde la posición neutra. Entonces vamos a repasar eso, jóvenes. ¿Por qué no se incluye el peso? Esto es lo que ocurre. Si ustedes tienen un sistema colgado en el techo, va a haber un desplazamiento, tal que K por delta es igual a mg. Desplazamiento debido al efecto gravitatorio del peso. Si no hubiese ninguna fuerza, K por delta es igual a mg, posición de equilibrio, reposo. Pero como nosotros sabemos, las vibraciones, como las que se van a dar en un sismo, van a deberse a una fuerza. Entonces, debido a esa fuerza, va a haber un estiramiento del resorte y acá un U estático. Tal de que K por delta más U estático es mg más F. El U estático es la fuerza entre la rigidez. Y luego, muchachos, en esta posición que estoy colocando de color morado, a partir de esta posición, que es la posición neutra, va a haber un movimiento y un desplazamiento dinámico que hace que, por ejemplo, en esta posición tengamos fuerza menos rigidez menos masa por aceleración igual a cero. Y ya acá se obtiene la ecuación dinámica de movimiento mediante el principio de equilibrio dinámico. Este concepto de equilibrio dinámico indica que la sumatoria de fuerzas, el Ft, masa por aceleración y la rigidez, van a estar en equilibrio. Ojo muchachos, aquí está la fuerza inercial que aparece en el equilibrio dinámico. Ok.
Esto se puede simplificar de una forma más sencilla cuando estamos hablando del concepto de un sistema masa-resorte. Entonces, muchachos, de forma general podemos decir lo siguiente. Tenemos la rigidez por desplazamiento, la fuerza inercial, la fuerza Ft. Esto es equivalente a decir en un sistema masa-resorte de esta forma. El carrito. Yo les sugiero utilizar esta nomenclatura, es más fácil. KU, KM, fuerza Ft. Acá hay algo importante, jóvenes. Ustedes están viendo que si hay un desplazamiento dinámico, aparece esto. En algunos textos, esto se llama el equilibrio dinámico. La fuerza inercial está acá. Pero ojo, muchachos, acá ocurre algo interesante. No necesariamente ustedes van a dibujar el equilibrio dinámico. También es posible dibujar lo siguiente. Les voy a enseñar otra nomenclatura que aparece mucho en los textos. Pero quiero que noten que la ecuación de movimiento es esta. Fuerza menos K1 menos MU igual a 0. La ecuación, ya simplificando, la ecuación diferencial de movimiento. Entonces, jóvenes, si ustedes tienen un sistema masa-resorte, nuestro curso vamos a trabajar con esta nomenclatura. K equivalente, M equivalente, pues no necesariamente la masa va a ser la que vamos a usar. U, K una fuerza Ft. Entonces, cuando hay movimiento, acá vamos a tener nuestro diagrama. Claro, estamos obviando el efecto del peso, que acá hay un peso, una normal. K equivalente por U, la fuerza Ft. Y acá más equivalente por la aceleración. Este es el diagrama de cuerpo libre, el diagrama cinético. En algunos textos aparece esto. Esto es el famoso principio que vamos a ver, principio de D'Alembert, que se va a aplicar aquí. Entonces, nos cae equivalente U más Ft es igual a más equivalente por aceleración. Estamos llegando a la ecuación de movimiento. Que esto es lo que vamos a hacer en los ejercicios, en general. Ecuación diferencial de movimiento. Muchachos, entonces si ustedes ven un texto de dinámica van a tener el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético, pero en ambos casos llegamos a la ecuación diferencial de movimiento. Más equivalente por la aceleración más K equivalente por desplazamiento igual a la fuerza externa. Esto es lo que va a producir la vibración en los sistemas de un grado de libertad.
¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta, jóvenes, alguna duda. Jóvenes, la ecuación diferencial de movimiento es una ecuación de segundo orden, en la cual tenemos la aceleración, el desplazamiento. Acá lo importante es hallar la fuerza en resorte y la fuerza aplicada en cualquier instante de tiempo. Cuando nosotros vamos a resolver la ecuación diferencial de movimiento, no se olviden que existe, en general, dos aspectos. Esta fuerza puede ser cero, o esta fuerza va a ser diferente a cero. Cuando la fuerza es cero, se llama vibración libre. La fuerza diferente de cero, vibración forzada. Entonces, inicialmente, en esta primera parte del curso vamos a hablar de las vibraciones libres. Y vamos allá a las propiedades asociadas a la vibración libre. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vibración libre. Entonces vamos a estudiar la ecuación de movimiento mu más ku igual a cero, vibración libre. Inclusive en esta primera parte del curso vamos a ver vibración libre no amortiguada. Después vamos a ver el tema del amortiguamiento. Cuando la fuerza es igual a cero, estamos en el caso de la vibración libre. Esta puede producirse a ciertas condiciones. Es importante para resolver las ecuaciones lo siguiente, muchachos. Esta ecuación de movimiento va a tener una solución que por la teoría de ecuaciones diferenciales va a ser A por seno de W t más B por coseno de W t, donde W es la raíz de K entre M. Es más práctico colocar WN. Esto se llama frecuencia circular natural. Es importante colocar la palabra circular, muchachos, porque
el movimiento de vibración libre es una solución que se puede aproximar al movimiento de un círculo y cómo éste se proyecta a lo largo de su diámetro. Eso es por eso que se llama frecuencia circular natural. Ok, para poder resolver estas constantes A y B, tenemos que utilizar un concepto llamado condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son el desplazamiento inicial y la velocidad inicial. Entonces la solución es, el desplazamiento inicial es u sub 0, la velocidad inicial es u punto sub 0. A, u sub 0 entre Wn, y B es u sub 0. ¿Cómo se halla eso? Mediante la definición de la solución general de la ecuación. Bien, muchachos, entonces cuando ustedes vean este tipo de problemas, lo vamos a resolver considerando las condiciones iniciales, desplazamiento inicial, velocidad inicial, y esta es la solución para un sistema de un grado de libertad. Seno de W, coseno de W. La frecuencia circular natural. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Vamos a hablar un poquito más de este aspecto en los gráficos. Si no se tienen las condiciones iniciales de desplazamiento y velocidad inicial, no se puede resolver los problemas de vibración. Solamente se puede dar la solución general con constantes, más no se puede dar los valores asociados. Entonces, muchachos, para eso vamos a entender un poquito más sobre la vibración. Recuerden que la solución es A seno de WNT más B coseno de WNT. Entonces, quiero que vean esto, el desplazamiento inicial, esta es la solución en función del tiempo. En algunos textos, muchachos, aparece esto. La combinación de seno y coseno se define como un seno de WNT más phi. Este valor se llama ángulo de fase. Entonces, por eso es que ustedes están viendo en la solución una función seno. La combinación de seno y coseno es la función seno. Cuando u del tiempo igual a 0 es el desplazamiento inicial. Y acá aparece un parámetro llamado periodo natural. Periodo natural define el tiempo entre dos crestas consecutivas.
y esta es la amplitud del movimiento, que en este caso sería la constante c. En algunos textos aparece la constante c como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. La combinación es la resultante de los dos coeficientes. ¿Ok? Muchachos, si hablamos de velocidad inicial, ocurre algo parecido. Entonces, la velocidad inicial entre la frecuencia natural nos va a dar este valor. Asumiendo que la velocidad inicial es cero, esta sería la respuesta del movimiento. Acá fíjense que también estamos midiendo el periodo. ¿Ok? Estamos viendo el periodo. Ok, muchachos. Entonces, eso es la forma de graficar los valores asociados a desplazamiento en un sistema de un grado de libertad. Recuerden lo que les he enseñado, la frecuencia natural es la raíz de k sobre m, frecuencia circular natural. No confundir con la frecuencia natural, que es el W entre 2pi. La frecuencia natural también se le llama frecuencia natural simple. La frecuencia natural simple es, por definición, W entre 2pi y se mide en unidades de Hertz o ciclos por segundo. El periodo natural T es la inversa de la frecuencia, 2pi raíz de mk, y se mide en segundos. Estos son los parámetros que vamos a utilizar en nuestro curso para poder resolver los problemas asociados a frecuencias naturales circular, frecuencia natural simple, periodo natural. Son los parámetros que vamos a utilizar, muchachos, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver en este curso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Ok. Bien, muchachos, entonces vamos a estudiar un poquito más sobre las vibraciones de un grado de libertad. Para ello vamos a ver las aplicaciones en algunos ejemplos prácticos, ¿ok? Entonces vamos a hablar más de esto. Esta clase al menos vamos a hablar de vibraciones simples, no amortiguadas. Ya en la siguiente semana vamos a hablar un poco más sobre las vibraciones amortiguadas. Pero sí quiero que ustedes entiendan que la mayoría de problemas de dinámica de estructuras se basa en este concepto de vibraciones. ¿Ok? Vamos a ver eso.
de 6 metros de luz y 4 de ancho. Nos piden hallar el periodo de vibración de la losa ante una fuerza vertical de personas saltando sobre la misma. ¿Ok? Para ello vamos a aplicar la teoría. Lo primero que tenemos que hacer en todos los problemas es hacer un modelo matemático de la vibración. Entonces, quiero que ustedes noten que ya nos están dando ese modelo. Se está considerando un sistema con una masa concentrada, una viga simplemente apoyada. Entonces, el modelo simplificado es ese, pero también lo podemos ver de la siguiente forma. Ya que el movimiento de vibración se debe al peso de las personas que saltan, y esto hace que el movimiento de la losa sea hacia abajo, podemos considerar un sistema de K equivalente más equivalente KU. ¿Ok? Muchachos, estamos trabajando en una vibración simple, entonces la ecuación dinámica va a ser más equivalente por aceleración más K equivalente por U igual a 0. Ecuación diferencial de movimiento. Todos los problemas que hagamos tienen que estudiarlo de esta forma, muchachos, por favor. Todos los problemas, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es hallar la masa equivalente y la rigidez equivalente. Una vez que tengamos eso, ya podemos hallar todas las propiedades asociadas a este problema. Pero es lo primero que tienen que hacer, muchachos. Por favor, el modelo simplificado, masa resorte. Si ustedes gustan, inclusive lo podrían poner el carrito horizontal. Pero aquí es más lógico colocar un resorte colgado en el techo y un sistema masa resorte que representa el movimiento de la losa. Ojo, vamos a representar el movimiento del centro de la losa, que es el de mayor desplazamiento. Entonces ahí tenemos la losa, nos están dando las dimensiones de la losa y nos están dando el peso volumétrico del concreto. Entonces, primero hallamos el peso equivalente. El peso equivalente es el peso de la losa, que sería el gamma del concreto por el volumen. El volumen de la losa es, ahí está, 6 por 4 por 0.2. Pero ojo, acá hay que leer lo que dice el enunciado, ¿ah?
se puede suponer que la masa asociada a la vibración está dada por la zona central de la losa. O sea, no toda la losa es la que va a representarse en la masa concentrada. Solo nos dicen en la zona central, con un área de 2 por 3 en el lado central de la losa. Entonces, nos están diciendo que efectivamente, muchachos, si ustedes tienen la losa, que mide 6, 4 en planta, en la zona central, vamos a considerar esto, el volumen de la zona central. Ojo, muchachos, ¿por qué se da esto? Cuando estamos trabajando con una losa, recuerden que esta losa está apoyada en sus 4 bordes, pero no todo el peso va a estar concentrado en la vibración de la parte central. Entonces, lo que se está haciendo como una suposición es que solamente el área central de la losa va a estar asociado a la masa concentrada para ver el movimiento que hay. Los otros, la otra masa que no estamos considerando, pues se va a tener en cuenta, va a ser repartida en los otros bordes. Pero el movimiento en sí, simplificado, lo vamos a considerar solo con una parte de la losa, en este caso. Entonces, muchachos, acá tenemos un peso de 2.880 kilogramos fuerza. Ese es el peso equivalente. La masa equivalente es el peso equivalente entre la gravedad. Entonces podemos decir que es 2.880 kilogramos fuerza entre la gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado. Pues si ustedes dividen 2.880 entre 9.81, obtienen 293.58 kilogramos fuerza segundo cuadrado metro. Ojo las unidades que estoy usando, muchachos, ¿ah? Tengan cuidado. La unidad que estoy utilizando es kilogramo fuerza segundo cuadrado metro. Pero si ustedes recuerdan en dinámica, también podríamos usar simplemente las unidades de kilogramo. Pero hay algo que tienen que recordar. No se confundan, por favor, muchachos, ¿eh? Esto es algo que he visto que históricamente se confunden. Por ejemplo, si yo digo que el peso equivalente es 2.880 kilogramos fuerza, estoy diciendo que la masa equivalente de la losa es 293.58 kilogramos fuerza segundo cuadrado metro. Pero si yo quisiera dar la masa equivalente en kilogramos, ¿cuál sería el valor, muchachos? El peso es 2.880 kilogramos fuerza. ¿Cuál sería la masa equivalente en kilogramos? Por ejemplo, imaginemos que uno de ustedes tiene masa 70 kilogramos. El peso que ustedes tienen sería 70 kilogramos fuerza. Entonces, un peso de 70 kilogramos fuerza está asociado a una masa de 70 kilogramos. Mucho cuidado con eso, jóvenes, ¿ah? Si tienen una losa de 2.880 kilogramos fuerza en peso, la masa en kilogramos sería 2.880, nada más. Pero aquí estoy colocando las unidades de kilogramo fuerza segundo cuadrado metro, que son las que vamos a usar en el curso, y les sugiero que utilicen estas, porque esto nos va a permitir trabajar un poco más fácil con los resultados que tengamos. Por favor, no confundir eso, ¿eh? Masa equivalente, en este caso es 293 en las unidades de kilogramo fuerza segundo cuadrado metro,
Pero si ustedes quieren las unidades clásicas, sería 2.880 kilogramos fuerza. ¿Por qué estoy colocando en esta forma, muchachos? Porque simplemente ustedes recuerden algo importante. En dinámica, ustedes han estudiado con el tema de rigideces, en Newton, rigidez, por ejemplo, Newton sobre metro. Aquí no vamos a usar newtons, vamos a usar kilogramos fuerza, porque el concreto tiene un peso volumétrico en kilogramos fuerza. Entonces nos conviene trabajar la masa equivalente también en kilogramos fuerza segundo cuadrado metro. Entonces, no se olviden lo que les he dicho, muchachos. Si ustedes tienen una masa de 70 kilogramos, su masa equivalente, 70 kilogramos, el peso sería 70 kilogramos fuerza. Pero si quieren usar las unidades que les estoy dando, muchachos, dividen kilogramo fuerza entre la gravedad para que no se confundan. ¿Ok? Eso se debe a que un kilogramo fuerza es aproximadamente 9.8 newton. Entonces, si ustedes dividen peso entre gravedad, dividirían, por ejemplo, un kilogramo fuerza es 9.8 newton. Masa entre peso entre gravedad. Dividen 9.8 entre 9.8 van a tener una masa de 1 kilogramo. Es por eso que un kilogramo fuerza corresponde a la masa de 1 kilogramo. ¿Quedó claro, jóvenes? Si ustedes ven el modelo, aquí hay un tramo de losa que se representa como simplemente apoyado. Y acá también hay un tramo de losa que se representa como simplemente apoyado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, jóvenes? La losa, en verdad, es un sistema de dos vigas. Se puede simplificar como un sistema de dos vigas. ¿Ahí está? Entonces, jóvenes, acá ustedes tienen un desplazamiento y otro desplazamiento. Acá tienen la viga 1 y el otro es la viga 2. Quiero que noten que el desplazamiento delta corresponde al desplazamiento de la viga 1 y también corresponde al desplazamiento de la viga 2. Entonces, muchachos, es como si estaríamos hablando de qué caso. Quiero que entiendan esto. El desplazamiento de la viga 1 es igual al desplazamiento de la viga 2. Entonces hay dos posibilidades. Que estemos hablando de un sistema en serie o estemos hablando
de un sistema en paralelo. Fíjense que el desplazamiento de las dos vigas es el mismo al desplazamiento de la losa. ¿Qué sistema sería entonces? ¿Sistema en serie o paralelo? Muy bien, muchachos, es un sistema en paralelo. Cuando ustedes tienen un sistema en paralelo, el desplazamiento del resorte 1 es igual al desplazamiento del resorte 2, igual al desplazamiento total. Pero un sistema en serie, el desplazamiento total es la suma de desplazamiento 1 más desplazamiento 2. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con esto, muchachos. Cuando estemos trabajando con este tipo de casos en estructuras, hay que analizar el problema. En este caso es un sistema en paralelo. Muy bien. Pero ¿cómo hallamos el desplazamiento? Aquí hay algo interesante. Ustedes han estudiado esto en el curso de mecánica de materiales. Ustedes tienen una viga con longitud L, una carga puntual ubicada al medio. Una de las fórmulas nos dice lo siguiente. El delta de la viga es un valor que se obtiene por cualquiera de los métodos. Doble integración, puede ser el método de área de momentos, puede ser por análisis estructural 1, por el carga unitaria. Es PL al cubo sobre 48 EI. Es una fórmula que se les daría, muchachos, en caso lo necesiten. No se Ok, muchachos, entonces, recuerden ese concepto que les he enseñado, rigidez. Rigidez es fuerza entre desplazamiento. Podrían tener otro tipo de viga. Imagínense que sea viga bien potrada. Entonces, obviamente, se les daría la fórmula de bien potrada para que ustedes puedan hallar la deflexión y luego, a partir de esa deflexión, hallar la rigidez. La rigidez que estamos viendo es la rigidez flexural. Y esa rigidez flexural les permite a ustedes hallar cuál, cuánto, cuál es la relación entre fuerza y desplazamiento para cada viga. Entonces vamos a hacer eso. Por teoría, muchachos, también sabemos algo importante. Estamos trabajando con la rigidez en sistema paralelo. Entonces, por teoría, en un sistema paralelo, la rigidez equivalente
es igual a la suma de rigideces. No se olviden, en un sistema en serie se aplica la inversa. El sistema en paralelo solamente es la suma. Entonces, como acá tenemos un sistema en paralelo, la rigidez equivalente va a ser la suma de rigideces. No tengo el link, Jenner. No sé cómo obtener el link aquí. Déjame ver un momento, por favor.